Hola a todos, la lección de hoy es Present Continuous, presente continuo. Veamos en qué consiste el presente continuo. Utilizamos el presente continuo para hablar de acciones que están pasando en el momento en el que estamos hablando. Por ejemplo, ellos están yendo a trabajar. They are going to work now. Recordemos, el presente simple se utiliza para cosas que siempre, a menudo o algunas veces o nunca pasan. Recordemos que el presente simple se utiliza para hablar de rutinas, para hablar de acciones que hacemos durante varias veces al día o cada día. Por ejemplo, she always wears dresses and high-heel shoes. Ella siempre utiliza vestidos y zapatos de tacón alto. Algo importante es que no utilizamos el presente continuo para hablar con los verbos de acción. Para utilizar estos verbos usamos más bien el presente simple. Por ejemplo, I like to watch TV every day. Y I am liking to watch TV every day. Esto no es posible en la forma continua. Veamos la formación de las oraciones afirmativas. Unemployment is reaching the highest level since the Great Depression. Y tenemos que unemployment es el sujeto, is es el verbo auxiliar to be, reaching es el verbo auxiliar, el verbo en ing y tenemos el complemento. Para la estructura tenemos el sujeto más el verbo más verbo auxiliar verb to be más el verbo ing que es el present continuous. Por ejemplo, tenemos sujeto Steve and Mary, verbo to be are, verbo ing checking the accounted books in this moment. Este es el presente continuo. Para la forma negativa, negative statements, tenemos economic prosperity is not increasing during these last months. Y tenemos el sujeto economic prosperity, verbo to be negativo, is not, verbo to be ing, verbo ing, increasing y el complemento, during this last month. Y esta es la estructura. El sujeto, el verbo negativo, verbo to be, verbo ing. Por ejemplo, Susan is not working in the bank right now. Susan no está trabajando en el banco en este momento. Y ese es el presente continuo en negativo. Para los yes no questions, tenemos una oración afirmativa. Charlie Fields is reviewing the company's financial statements. Tenemos el verbo to be que se va a ir hacia adelante, antes del sujeto. Entonces tenemos, is Charlie Fields reviewing the company's financial statements? Tenemos verbo to be, el verbo auxiliar to be al inicio de la oración, el sujeto, el verbo en ing y un posible complemento que ya les he explicado antes que no es obligatorio en las oraciones interrogativas. Veamos la estructura. Verb to be al inicio, luego el sujeto, luego el verbo ing. Are companies cutting staff? Es el present continuous. Information questions. ¿Cómo las formamos? What is happening in the work field worldwide? Unemployment is skyrocketing. Vamos a ver las reglas de formación ortográfica de los verbos ing.
La mayoría de los verbos solo aumenta la terminación ing al verbo. Por ejemplo, going, go, going. Wear, wearing. Visit, visiting. Eat, eating. Es la forma básica, aumentar ing al verbo. Cuando los verbos terminan en e, como take, entonces tenemos que quitar la e y aumentar ing para formar el verbo en la forma continua taking. Come, coming. Hope, hoping. Write, writing. Pero cuando los verbos terminan en doble e, no se elimina esta última e. Por ejemplo, agree, agreeing. See, seeing. La tercera regla es cuando tenemos los verbos de una sola sílaba que tienen una vocal, una consonante. Hay que doblar la última consonante. Por ejemplo, stop. Tenemos consonante, vocal, consonante. Entonces es necesario doblar esta última consonante y aumentar ing. Otro, por ejemplo, get. Tenemos la consonante, vocal, consonante. Entonces necesitamos doblar la última consonante. Lo mismo pasa en run, running, consonante, vocal, consonante. Entonces se dobla la última consonante. Estos verbos son verbos de una sola sílaba. Joke. Consonante, vocal, consonante. Y se dobla la última consonante. Swim. Lo mismo pasa con swim, donde tenemos consonante, vocal, consonante. Entonces tenemos que doblar la última consonante. Pero cuando la última consonante es la Y o la B doble, entonces no se dobla. Por ejemplo, play, playing, show, showing. Tomen nota de estos verbos. Cuando tenemos estos verbos cortos que terminan en IE, como lie, entonces se debe eliminar esas dos últimas letras y aumentar Y e ING. Lie, lying. Tie, tying. Algunas formas de expresión temporal. A ver, veremos. Cuando estamos hablando ahora, decimos now, right now, this moment. Por ejemplo, en este momento estamos teniendo la clase de inglés. We are having the English class right now. The present time period. These days, today, this week, this month, this year, currently. O near future, en el futuro, en un futuro cercano. Por ejemplo, this afternoon, tonight, next week. On Sunday, after dinner, tomorrow. O cuando estamos repitiendo acciones, por ejemplo, always, constantly. Todas esas se pueden utilizar con la forma continua, con el presente continuo. Veamos ahora qué son los verbos estáticos. Utilizamos estos verbos con el presente simple, porque su significado está relacionado a un estado o a una condición. Estos son hechos, no actividades. Veamos, por ejemplo, tenemos los verbos de emoción y sentimientos, emotions and feelings. Por ejemplo, tenemos admire, adore, or like, love, lo que les decía, ¿no? No puedo decir I am liking to watch TV, no se puede decir. Estos verbos jamás van a ir en la forma continua. Lo mismo aquí, por ejemplo, admiring, por ejemplo. I am admiring you. No se puede decir, solo se dice directamente I admire you, ¿no? Te admiro, pero no podemos decir te estoy admirando. No se puede. I admire you no se puede decir en inglés. Los verbos estados mentales, por ejemplo, tampoco se pueden decir. Por ejemplo, believe, I am believing, por ejemplo, no se puede.
Estos verbos siempre van a ir en presente simple, nunca en el presente continuo. Tampoco puedo decir estimate, I am estimating, por ejemplo, no. Understand, I am understanding, no se puede, estoy entendiendo, no se puede decir I am understanding, se dice I understand directamente. También cuando estamos hablando de las cosas que queremos o preferimos, como hope, need, prefer, want, wish, o los verbos de percepción y sentido, como feel, hear, notice, observe, por ejemplo. No, ninguno de estos verbos va a ir en la forma continua. Tampoco los de apariencia y valor, tampoco. Los de posesión y de relación, tampoco. Ninguno de estos verbos va a ir en la forma continua. Todos estos verbos son verbos estáticos, stated verbs, entonces siempre se van a utilizar en la forma del presente simple. Por ejemplo, aquí no puedo decir I am having a house, no puedo decir estoy teniendo una casa, no se puede. Directamente digo I have a house. Revisemos un poco qué es lo que hemos visto en esta lección. Hemos visto el presente continuo, present continuous, y hemos dicho que este se utiliza con acciones que están pasando en el momento en el que estamos hablando. También hemos dicho que no utilizamos el presente continuo con los verbos estáticos. Estos verbos estáticos se utilizan más bien con el presente simple. Espero que esta lección les sirva. Gracias.